Demorada respuesta al quinto capítulo de Historia del siglo XX de Eric Hobsbawm. Trabajo, vacaciones, todo junto. Contra el enemigo común, capítulo 5 de Historia del siglo XX. Capítulo interesante. Estado de situación previa para que nos ubiquemos rápidamente. Termina la Revolución de Octubre de 1917 y lo que queda enfrentado, lo que pone en enfrentamiento al mundo es justamente el mundo capitalista contra el mundo comunista. Estados Unidos está centrado en la lucha anticomunista y es la esencia básicamente de esa lucha, por lo menos hasta 1933. O sea, desde 1917 a 1933 el enemigo es el comunismo. Desde el 33 en adelante, poco a poco, se va construyendo un enemigo común. Ese es justamente el periplo o el armado que trata de hacer Eric Hobsbawm en este capítulo contra el enemigo común de Historia del siglo XX. Es como poco a poco Estados Unidos y la Unión Soviética construyen la idea de que el nazismo no está en contra del capitalismo, no está en contra del comunismo. Lo que está haciendo es poniendo en juego los intereses de la democracia y de la humanidad moderna. Contra el enemigo común, capítulo 5, Historia del siglo XX de Eric Hobsbawm. La década del 30 lo que hace como bisagra es que aquel mundo capitalista contra el comunismo empieza a prefigurar la idea de la necesidad de una alianza entre ese mundo capitalista y ese mundo comunista que representa la Unión Soviética. ¿Por qué? Justamente porque la emergencia de la figura de Hitler obliga a la construcción de una causa común, obliga a la construcción de un enemigo común. La Unión, ¿sí?, la justifica básicamente que esa nación contra la quien van a luchar tiene una ideología particular. El enemigo es el fascismo, ¿sí? Es justamente ese autoritarismo, esa violencia de Estado que justamente reúne a la Unión Soviética y al capitalismo contra este enemigo común. Las primeras cesiones territoriales que se le van a permitir de alguna manera a Alemania en detrimento de las naciones vecinas tiene que ver con una guerra internacional que todavía no ha explotado. Esta primera etapa, por eso Hobsbawm habla de que esa guerra internacional no ha detonado y lo que sí está detonando es una especie de guerra civil, donde Alemania va paulatinamente a ocupar territorios de otras naciones y en ese proceso paulatino lo que va a ir es desencadenando una serie de guerras civiles donde las naciones ocupadas, donde las naciones que pasan a ser incorporadas al territorio alemán, empiezan a tener resistencias locales, que no necesariamente son las resistencias típicas del semitismo, podríamos llamar, por la política antisemita del nazismo, sino también resistencias de tipo nacionalismo popular, de resistencia de tipo socialista, comunistas, anarquistas o partisanos, ¿sí?, que se ven básicamente invadidos en su estructura social, cultural o la simple resistencia quizás hasta intuitiva contra el fascismo. Esto lo que hace es el enfrentamiento entre dos modelos de patriotismo. El patriotismo de Estado, reaccionario y conservador construido por el fascismo y el nazismo, y el patriotismo popular construido de abajo a arriba con respecto a la idea de una identidad cultural, de una identidad de costumbre. En 1931 tenemos justamente que Japón invade Manchuria, en el 33 Hitler asume en Alemania. Eso me va prefigurando un mapa mundial que empieza a ir modificando, pero ese mapa mundial no se ve realmente impactado hasta 1939, la intervención de Alemania casualmente en el territorio polaco. La crisis de Polonia desencadena la guerra europea. Acá Hobsbawm hace una diferencia con muchos abordajes. Muchos abordajes hablan de la Segunda Guerra Mundial desde 1939 a 1945. Hobsbawm nos propone una subdivisión. Entre 1939 y 1941 la guerra es estrictamente europea. Es la avanzada alemana sobre territorios europeos y la resistencia básicamente es europea. Incluso me arriesgaría a decir continental, no incluye a Gran Bretaña. Del 41 en adelante vamos a ver el proceso de desencadenamiento de una guerra de niveles mundiales. Otro factor
la debilidad de las democracias liberales. ¿Cuál es el problema de las democracias liberales? Básicamente, en su condición de democráticas, necesitan respetar de alguna manera la autodeterminación, podríamos llamarlo como una avanzada de una idea que después va a emerger, la autodeterminación de cada una de las naciones a darse su propio gobierno. Entonces debe respetar como democracia liberal que el gobierno nazi ha sido logrado por medio de las elecciones. Entonces Hitler es un legítimo canciller de Alemania. Por lo tanto, la democracia liberal termina respetando, en principio, la existencia de Hitler. El Pacto de Múnich lo que hace es eso, es otorgar de alguna manera legitimidad a algo que Alemania está haciendo de hecho, que es ocupar territorio o parte del territorio checoslovaco, justificando la existencia de cultura alemana dentro de ese territorio. El triple llamamiento del cual habla Hobsbawm es esta convocatoria que surge desde básicamente el proyecto de Dimitrov. Dimitrov habla de pensar una unidad contra el eje, o sea, una unidad contra el nazismo, sobre tres patas. Esas tres patas son esenciales para entender justamente la capacidad de la Unión Soviética para organizarse en territorios ocupados. Uno, el Frente de Unidad de Trabajadores. O sea, el movimiento, tanto socialista, comunista o anarquista o sindicalista, pasa a conformarse dentro de un frente de unidad. Tratar de unificar la lucha de los trabajadores en un solo frente. Segundo nivel de ese frente, el Frente Popular, donde ese Frente de Unidad de los Trabajadores también incorpora a los demócratas y a los liberales de esos mismos países, aquellos que podríamos llamar los defensores de la democracia. El tercer nivel es el Frente Nacional, donde incluimos tanto el Frente de Unidad de los Trabajadores, el Frente Popular con los demócratas y con los liberales, y el Frente Nacional donde está todo el movimiento en su conjunto y que justamente es lo que permite una resistencia en todos los niveles posibles de la política local. Esa política de Dimitrov le va a generar al Partido Comunista una avanzada en términos políticos en casi toda Europa. El éxito de alguna manera en muchas de las elecciones y en todas las opciones que no sean estrictamente legales. Entonces el Partido Comunista se convierte de alguna manera en un partido de masas. Estado de situación. Aunque podemos encontrar beneficios en esta alianza con los bolcheviques, hay quienes piensan que los comunistas seguían siendo un enemigo. Por lo tanto, parte de los países capitalistas que van a apoyar estas medidas tienen de alguna manera ciertas reservas pensando que esta alianza con el comunismo es aliarse con el enemigo. Sin embargo, hay aquellos ¿sí? que ven en Occidente que no actúa contra Alemania. Entonces, lo que básicamente entiende la Unión Soviética es que si Occidente no resiste el avance de Alemania, no queda otra opción para la Unión Soviética que pactar con Hitler. Un pacto que sabe que va a terminar mal, pero que alcanza provisoriamente para frenar la avanzada nazi. Entonces la democracia liberal termina favoreciendo esta situación de apatía, por un lado por su incapacidad de decisión, en esto de respetar la legitimidad de los gobiernos existentes, tanto del fascismo como del nazismo. En otra cuestión, o en otra dimensión de lo mismo, porque parte de la democracia liberal en parte era reaccionaria. Uno, porque reaccionaba evitando que el comunismo pudiera favorecerse y pensando que el fascismo y el nazismo eran una herramienta para detener el avance comunista. Pero además de eso, porque algunos de todos ellos demócratas liberales, a puertas cerradas, eran filofascistas. El problema que tuvo la democracia liberal o los partidos demócratas liberales de la mayoría de los países capitalistas todavía no ocupados por el nazismo y el fascismo es el movimiento antifascista, que no necesariamente era socialista, pero que temía a la avanzada de una guerra de las dimensiones de la primera. Eso va a jugar en contra de estos gobiernos representativos democráticos y capitalistas, porque en esa inoperancia, que es de alguna manera colaboracionista sin intención y colaboracionista a diestra y siniestra, lo que muestra a su pueblo es la apatía, la falta de voluntad. Esa apatía y falta de voluntad favorece a un movimiento popular que entraría muy bien en el modelo de Dimitrov.
la política de apaciguamiento es importante para poder pensar cómo algunos políticos no se manifiestan como abiertamente antifascistas, dejan actuar al fascismo, dejan avanzar al nazismo, considerando que era necesario y que parte de esos países no tenían sentido de existencia. Nos referimos a Rumania, a Polonia, a República Checa. Dejan avanzar al nazismo hasta que el nazismo evidencia que pone en cuestión la soberanía de los territorios que realmente eran respetables o debían ser respetados, como el caso de Francia, Bélgica. En paralelo hay una situación que es muy interesante a la hora de analizar y que propone Hobsbawm como eje de disputa, que es la Guerra Civil Española, que se da entre 1936 y 1939. Es un fenómeno nacional que provoca simpatías internacionales tanto de derecha como de izquierda. En España se dirime la democracia liberal y la revolución, frente a una postura reaccionaria de la Iglesia, pero que no es fascista. Este dibujo es bastante interesante si lo pensamos en términos de la Guerra Civil Española pone en alianza, por accidente, a la democracia liberal de carácter capitalista, aliada al Frente Popular socialista, comunista y anarquista. Porque tanto los demócratas liberales como los socialistas, los comunistas y los anarquistas son respetuosos básicamente de la libertad de opinión. De la vereda de enfrente está el sector católico vinculado a la Iglesia y sectores monarquistas, que a simple vista, por el enfrentamiento con los movimientos sociales que recién mencionamos, lo lógico sería esperar que fueran fascistas. Sin embargo, tanto la Iglesia como los monarquistas españoles no son fascistas. Eso hace del escenario español un escenario por demás complejo. O sea, ni los moscovitas ni los fascistas eran fuertes en España. Eso significa que la Guerra Civil Española, que tiene todas las condiciones de una revolución social, donde tanto los fascistas y los nazis como los comunistas podrían intervenir, ninguno puede intervenir del todo porque es un fenómeno estrictamente local. En el 36 el Frente Popular vence en las elecciones, ese Frente Popular que considera la democracia liberal como el socialismo, y los sectores reaccionarios buscan algún tipo de golpe de Estado, pero saben que un golpe de Estado puede detonar la revolución social con mayor ahínco que el anterior, en defensa de la legitimidad del gobierno y en contra de la reacción conservadora. El levantamiento justamente de los generales, entre los cuales el más conocido es Franco, precipita esa revolución social. Lo interesante es que esa revolución social también precipita los conflictos internos del Frente Popular. La democracia liberal, que tiene algunas estrategias para hacerlo, el socialismo, que busca otras estrategias, y el anarquismo, que tiene las propias. En ese desbando inicial del Frente Popular tiene la coyuntura exacta Franco para poder avanzar. Tiene la alianza, sin nunca haberla escrito, sin haberla solicitado, de los nazis bombardeando Guernica. La particularidad frente a todo ese escenario es que 40.000 brigadistas de más de 50 países viajan a España a sumarse a la guerra civil. Hay una solidaridad internacional que supera el escenario que recién veíamos de la precuela de la Segunda Guerra Mundial. Pensando en esta coyuntura otra vez española, los conservadores eran monarquistas y católicos, como dijimos, mientras que los republicanos eran demócratas, liberales y socialistas. El apoyo de los conservadores venía de sectores fascistas, pero los conservadores explícitamente no eran fascistas. De hecho, eso hace que cuando termina la guerra civil, con la victoria de los conservadores, con la cabeza de Franco al frente, Franco en ningún momento se declara fascista, en ningún momento se declara nazi, y de hecho no está en el bando del eje, sino que termina en el bando de los aliados, poniendo en evidencia todo este conflicto justamente dentro de la guerra civil. Si llegaste hasta acá, una sola cuestión: el 75% de los que ven los videos no están suscritos. Entonces, suscríbete, compartí, circulá los videos. De acá en adelante volvemos a la Segunda Guerra Mundial. El proceso de esa guerra europea que empieza a convertirse en guerra mundial, una de las cuestiones más importantes es esta reunión en la cual, ¿sí?, los capitalistas y los comunistas empiezan paulatinamente a verse como aliados. Las resistencias que se van a dar, va a haber tanto una resistencia al interior de los territorios ocupados, ¿sí?, y esa resistencia al interior de los territorios ocupados va a ser contenida
de alguna manera controlada por el propio Stalin, evitando que los gobiernos emergentes de la resistencia no sean necesariamente socialistas. ¿Por qué Stalin resiste la emergencia de gobiernos socialistas? Porque eso podría desestabilizar la unidad del pacto. Entonces, si me he aliado con dos de los países más grandes capitalistas y se interpreta que estas resistencias populares construyen gobiernos socialistas, parecería que yo me beneficio. Y Stalin va a tratar de limitar esa avanzada socialista que tiene mucho apoyo popular, pero que podría desestabilizar la unidad de los aliados. Veamos unas observaciones. Entonces, la resistencia al fascismo fue más evidente entre el 43 y el 45, justamente en el contexto de los aliados. Los ciudadanos alemanes mantienen un apoyo constante al régimen nazi. La resistencia tiende, como decíamos, a inclinarse hacia la izquierda, pese a que el propio eje stalinista evita que eso se convierta o se consagre en gobiernos de carácter socialista. Los comunistas entonces estructuran un partido de vanguardia basado en la lógica de Lenin. Ese partido de vanguardia lo favorece en tanto que les otorga una organización bien disciplinada, típica del Partido Comunista bolchevique, pero también los prepara para la clandestinidad, algo que otro tipo de resistencia dentro del marco capitalista, dentro de los regímenes de democracia liberal, no estarían preparados. Entonces el Partido Comunista, formado en la estructura típica del leninismo, les otorga esta organización disciplinada y además de eso la predisposición a la clandestinidad. Volvemos sobre lo anterior, los movimientos comunistas no van a intentar imponer gobiernos comunistas porque justamente eso desestabilizaría la alianza o la unidad contra el enemigo común. El sueño de Stalin sobre la cooperación con el liberalismo y el comunismo en la posguerra no fortalece la unidad contra el fascismo, aunque de alguna manera va menguando la emergencia de futuros Hitlers en los lugares que se van a ir liberando. Las elecciones de posguerra dan un resultado interesante, donde no solamente vamos a ver la emergencia de gobiernos populares, sino también un reformismo social, el famoso estado de bienestar, que se va a extender en todos los territorios. Porque los países capitalistas o las potencias capitalistas permiten este reformismo social, no solamente por la unidad con el Partido Comunista Ruso y la posibilidad de que eso favorezca el desarrollo del comunismo, sino también porque en el contexto de posguerra, con la crisis de posguerra, si no generaban reformismo social, si no generaban mejores condiciones de vida, era muy posible que el descontento, que la indignación y la crisis económica favorecieran la emergencia de un nuevo Hitler. Condiciones típicas de la emergencia de Hitler fue la posguerra de la Primera Guerra Mundial. Entonces una nueva posguerra podía generar un nuevo hit. En términos mundiales, repasa rápido hacia el final del capítulo Hobsbawm, el mundo tenía un Japón ultranacionalista que debió enfrentar la resistencia del PC en el caso chino. En América Latina, justamente México reclama la legitimidad de la República Española, lo que marca el avance constante del Partido Comunista o de los movimientos socialistas y comunistas a nivel mundial. El antiimperialismo en el resto de los países, me refiero a los países de África o de Asia, se hace mucho más fuerte. Ese comunismo, ese socialismo que podemos encontrar en el caso chino o en América Latina, en el caso de Asia y África se tiñe de movimientos populares de características nacionalistas o de liberación nacional. Eso se ve muy bien en los capítulos que ya están subidos en el canal.